con los consejos que necesitas para hacer crecer tu negocio. Empresario, si lo sabes tú. Vamos a meterle candela, llegó el vapor. 10:05 de la mañana de hoy, sábado 14 de abril, 14 de abril año 2018. Bienvenidos aquí a esta emisión de Tu Negocio, Tu Marca, aquí en Capital, tanto en televisión, radio, como también a través de nuestra página web. Les saluda Roberto Candela, como todos los sábados y domingos, 10 de la mañana en punto, para hablar acerca de todas las opciones que tienes tú para emprender un negocio, cómo cuidarlo, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo generar mayor atención de tu público y tus consumidores. 16 de la mañana y empezamos ya nuestro programa presentándoles a Juan Santibáñez Guarniz. Él es socio de la firma Santibáñez Guarniz y Asociados para hablar de un tema muy importante acerca de las auditorías. Cómo controlar lo que funciona, cómo opera tu empresa, tu pequeña o microempresa. Doctor Juan Santibáñez Guarniz, bienvenido a Tu Negocio, Tu Marca. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, gracias por la invitación. Empecemos un poco explicando qué es una auditoría en general, ¿no? ¿Qué mecanismos se utilizan para controlar cómo funciona nuestra empresa? Bien, una auditoría en términos generales, una auditoría contable, financiera, consiste en una revisión de la información contable con la finalidad de emitir una opinión a ver si esta contabilidad está llevada correctamente, digamos, bajo estándares o normas internacionales de contabilidad en cada empresa, ¿no? Eso es lo principal, lo inicial o lo básico como idea. Para poder llegar a ese objetivo, pues, durante la auditoría, la persona o la empresa que hace esta auditoría hace una serie de revisiones, verificaciones. ¿Qué se verifica? ¿Qué se revisa? Tanto documentos contables, llámese una factura, una boleta, documentos de pago, otros cheques, como procedimientos administrativos dentro de una empresa, ¿no? El auditor tiene que entender cómo controla su negocio este empresario, ¿no? Para poder tomar eso como referencia al hacer los procedimientos de auditoría, lo que se va a revisar. ¿Siempre es un agente externo o la auditoría nace de la propia empresa? No, la auditoría... ¿O es por mandato también del Estado? ¿Es obligatorio, no es obligatorio? ¿Qué nos puede contar, doctor, respecto a eso? La auditoría financiera, contable, es externa y debe hacerla una persona diferente a quien elabora la información, ¿no? Digamos, uno no puede ser juez y parte. Hay una regulación sobre eso, quiénes pueden hacer las auditorías, contadores públicos colegiados, etcétera, ¿no? Hoy la obligatoriedad es solamente para aquellas empresas cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores o que emiten bonos que están inscritos en el mercado de valores. Esas empresas son obligatorias, la auditoría es obligatoria, son más o menos 400, 500 empresas. El resto no. Hasta hace 2 años más o menos sí existía una obligatoriedad para aquellas empresas que vendían por encima de 3.000 UITs, más o menos 12 millones de soles. Al año. Al año, esas empresas estaban también obligadas a ser auditadas y se reportaba esa información a la SMV, a la Superintendencia de Mercado de Valores. Bueno, la norma se derogó, la declararon inconstitucional y ya no existe la obligatoriedad, por lo cual solo aquellas empresas que tengan la voluntad, el deseo o alguna necesidad comercial o de trabajo la requieren, ¿no? Nuestro público, doctor, nos puede llamar al 212-5353, 212-5353. También nos puede seguir usted a través de nuestros canales, nuestras frecuencias en la televisión, Movistar 552, señal digital 3.1 y en Claro, en los canales 15 y 515 del HD. Estamos también en www.capital.p, nuestra página web. Y sea usted un reportero de Capital a través del WhatsApp 969-961-411, 969-961-411. Asimismo, estamos en las redes sociales, en Twitter como @capital967 y también en Instagram bajo la misma denominación, @capital967 y en el Facebook Capital Opinión, para que usted se comunique a través de estas formas y estemos en contacto durante esta hora para que el doctor Juan Santibáñez nos explique, por ejemplo, qué pasa con las micro y pequeñas empresas. Nuestro público va dirigido básicamente a este sector del desarrollo de la industria en el país. ¿Cómo controlamos lo que ocurre dentro de nuestras empresas si no hay obligatoriedad de auditorías en las micro y pequeñas empresas? ¿Cómo ese pequeño empresario cuida sus intereses y su
todo su proceso de producción, sus salidas, sus ingresos y egresos. ¿Cómo se maneja esto a nivel de micro y pequeña empresa? A ver, una micro o pequeña empresa tendría que tener la voluntad de querer contratar una auditoría, ¿no? En ese sentido, pienso que el auditor que revisa una micro o pequeña empresa va a cumplir una función no solo de revisor, sino un poco, entre comillas, de consultor, ¿no? Porque va a tratar de entender los procesos de esta micro o pequeña empresa. Y lo que ocurre en la vida, en el día a día, es que el microempresario o pequeño empresario no tiene documentados sus procedimientos, no tiene manuales en donde se evidencie cómo compra, cómo controla su stock, etcétera, ¿no? Seguramente el auditor en ese momento lo que haría es recomendarle, sugerirle que implemente determinados procedimientos, ¿no? Para precisamente salvaguardar activos, su mercadería, su dinero, las cuentas por cobrar, el activo fijo en general, todo aquello que el empresario está comprando para producir. Si tiene un proceso productivo, el auditor seguramente le va a sugerir, le va a recomendar que implemente controles dentro de ese proceso para que la materia prima, por ejemplo, no se pierda necesariamente. Si fabrico polos y compro algodón para hacer polos o compro tela, bueno, el auditor seguramente va a sugerir, va a ayudar a implementar controles para que esa tela no se pierda necesariamente, para que haya un control adecuado de cuántos polos debo obtener para determinada cantidad de tela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se cae en el error en la micro o pequeña empresa que el emprendedor cree al comienzo que lo puede hacer todo, no solamente el proceso de producción, sino también el control de sus ingresos, de sus gastos, las compras, la red de comunicación de repente con los proveedores. Cae en ese error y no acude, por lo menos en el sentido de, por lo menos, no me refiero por desmerecer la función, sino en el aspecto de invertir en un contralor o en alguien que haga la auditoría de su pequeño negocio, sino que contrate a un profesional como un abogado que lo puede orientar cómo ordenar la parte jurídica, administrativa, no solamente de legalidad, sino el funcionamiento o el ordenamiento administrativo de su pequeño negocio. Sí. Se cae en el error de que yo lo puedo hacer todo y descuido el contactarme no con sé otras si personas. lo calificaría como error, pero sí. O inexperiencia, tal vez, Lo ¿no? que pasa es que el microempresario, el emprendedor, normalmente tiene recursos económicos limitados. Exacto. Entonces, O un amigo, ¿no? Alguien ¿no? que Entonces, te puede orientar. Entonces, cuando tienes escasez y tienes que decidir, claro, yo también decidiría primero por mi giro de negocio, ¿no? Primero la plata para comprar polos, ¿no? Segundo, se dice en broma, en serio, cualquier persona que abre un negocio necesita automáticamente dos ayudas. Ayuda legal, el abogado, como mencionas, y un contador. Por los impuestos, por lo menos. Por lo menos. ¿No? Entonces, es lo normal que hace un microempresario. Pero ya dar un segundo paso, eso sí se ve poco, ¿no? Por lo que justo me mencionabas hace un momento, ¿no? Van a dirigir sus recursos al giro de negocio y no buscan una asesoría adicional porque tal vez no ven el beneficio que puedan obtener. No están más pensando, y es lógico, ¿no? En vender, en comprar barato, obtener ganancias, la empresa, el abogado, los impuestos, SUNAT, el contador. Y no miran un poco más allá sobre el beneficio que le puede traer tener una auditoría en su empresa, ¿no? Correcto, doctor. Vamos a aprovecharlo usted que aparte nos está informando acerca del tema de cómo auditar una empresa, ¿no? Cómo hacer el control interno de una empresa. También usted es abogado que ve temas de empresas, de formalización de empresas. Aprovechémoslo para que nos pueda orientar un poco con los oyentes, los microempresarios. Claro que sí. Hola, buenos días. Hemos perdido la comunicación, ya son 10:14 de la mañana, tenemos una llamada más. Hola, buenos días. Todavía no tenemos llamada. Se acaba de cortar la llamada. Entonces, marque usted el 212-5353. 212-5353. Usted que es microempresario, pequeño empresario, si tiene alguna duda de cómo está funcionando su empresa, si falta de repente hacer alguna auditoría, algún control, si piensa que algún empleado de repente le está trabajando mal, le está jugando chueco, ¿no? Y que se lleva sus activos en peso, llámenos porque acá el doctor Juan Santibáñez lo va a orientar. Al menos si quiere alguna orientación referida de repente al tema de la contabilidad, del tema, del tema administrativo, los tributos, el doctor le va a poder orientar. Llámenos, confiesa acá tu negocio, tu marca, para que tu negocio, tu pequeña empresa, tu esfuerzo, tu emprendimiento, esa idea que tú incubaste y que ahora ya es una realidad,
no tenga problemas, llámanos que el doctor Juan Santibáñez te orientará. Solo marca el 212-5353. Y después el corte, el doctor nos explica qué pasa con aquella gran empresa que se niega o que no audita en su negocio, qué sanciones tiene de parte del Estado. Ok, ¿Correcto? listo. Pausa y continuamos aquí en Tu Negocio, Tu Marca. Cuando te me acercas pierdo la razón y cuando tú bailas yo pierdo el son y cuando sonríes te quiero besar. En tu Facebook. Ingresa a tu cuenta y síguenos como Capital Opinión. En el Facebook de Capital, tu opinión importa. 10:17 de la mañana, continuamos en Tu Negocio, Tu Marca, aquí en Capital. El momento de que tú puedas ya participar, los teléfonos están abiertos para que tú nos puedas dejarnos tus inquietudes, tus preguntas, para Juan Santibáñez Guarniz, que es contador público colegiado y auditor además, no es abogado, es un error que cometí, es Juan Santibáñez Guarniz, es contador público colegiado y auditor además, para que pueda absorber todas las dudas referente a tu tributación, a tu formalización de la empresa, desde el punto de vista de la contabilidad. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, soy la señora cuya vino Jacqueline Elizabeth. Perdón, ¿cuál es tu nombre, Elizabeth? Sí, Jacqueline Elizabeth. Jacqueline, ¿desde qué lugar nos llamas y cuál es tu inquietud para nuestro invitado Ya. Juan Santibáñez? Soy de San Juan de Lurigancho. Lo que pasa es que hace un año un contador es un taller de, ¿cómo se llama? Hago servicio. Pero en la empresa me dicen que tengo que tener una factura, tengo mi factura, todo. ¿Cuál es tu rubro? Es confecciones. Confecciones, correcto. Sí, servicio de confecciones. El contador, lo que pasa es que el contador estaba teniéndome ¿cómo se llama? Todas mis facturas, pero hace un año el contador desapareció. No tengo los libros contables, lo tenía él todo. Wow. Y yo estoy facturando mensualmente, así nomás a lo que yo, lo que poco sabía, Por intuición. hasta hoy en día. ¿Cómo puedo hacer en este caso? Que no tengo los libros contables, no tengo nada, porque me dijeron que no podía jugar con la SUNAT, que es una empresa, no se puede jugar con ellos, pues yo estoy declarando lo poco que yo sabía, ya que no sé más, ¿no? ¿Cómo me puede orientar el señor, por favor? ¿De qué manera, Juan, podemos orientar a Elizabeth Sí, que tiene este problema? ¿O que alguna te- pregunta que quieras hacerle? No, qué terrible lo que comenta, ¿no? Bueno, la norma contempla el caso de extravío de documentos o de libros contables. Lo que corresponde hacer en ese caso es comunicarle a la SUNAT el extravío de mis libros o de mis facturas, y la norma nos da un plazo para poder rearmar la contabilidad. Entonces lo que uno hace ahí, una vez que comunica y tiene el plazo, que es algo de 15 días hábiles, para poder reconstruir la contabilidad, lo que debe hacer es comunicarse con proveedores y clientes para pedir copias fedateadas de las facturas que entregué o recibí, para poder volver a rearmar mi contabilidad y sustentar las declaraciones que efectué. Ese es el procedimiento El único formal. camino Sí, legal que tiene la señora para exactamente, así es. poder recuperar lo que lamentablemente este mal profesional Exacto. ha actuado. Fuera el ¿no? motivo que fuera, porque hay empresas que les ha pasado cuando se incendió un O se almacén. pierde, se incendió. extravía, se Exacto, incendia. es lo mismo. Es lo Le mismo. roban, ¿no? Exactamente. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días, Capital te escucha. Buenos días. Buenos días, mi nombre es María. María, cuéntanos cuál es la pregunta que tienes para nuestro invitado Juan Santibáñez, que es contador público colegiado y además auditor. Ay, sí, una pregunta. Mire, yo tenía un familiar que trabaja para otro familiar que tiene un negocio de transporte de carga. Él trabajó como 2 años, pero después se retiró y siguió pagando, quería que le sigan pagando su seguro y su AFP. Esta familia pagaba el seguro, pero el AFP no pagó por más de un año. Y ahora la empresa ya le dieron de baja el RUC. En este caso, ¿cómo se podrá hacer con el AFP? Porque mi hermano quiere para jubilarse y prácticamente años que no pagaron. Sí. Sí, Juan, puedes responderle. Buenos días. Para la señora María. Sí, lo que corresponde inicialmente es que es la misma AFP la que hace la cobranza o el seguimiento de la cobranza coactiva, de ser el caso por lo que escucho, no ha pasado un año, y es la AFP la que inicia este proceso. Paralelamente a ello, si a un trabajador le han descontado un dinero por pagar una AFP
y no ha cumplido la empresa con hacerlo, indudablemente el trabajador también puede iniciar un proceso contra la empresa porque le adeudan un dinero, ¿no? Entonces los dos caminos son, la AFP va a ir, por un lado, cobrándole a esta empresa, si es que la empresa lo ha declarado ante la AFP, es importante ese dato, ¿no? La empresa tuvo que haberlo declarado ante la AFP, y si no fuera así, o si la AFP no logra o no tiene éxito en esa cobranza, del otro lado el trabajador tiene una cuenta por cobrarle a su empleador. Entonces, lo que corresponde también ahí es que el trabajador haga una demanda, una denuncia contra la empresa reclamando el dinero que le adeuda, ¿no? Ese es el camino. Correcto. Antes aún tengo una llamada más para después explicar el tema de la obligatoriedad de las auditorías. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, Catherine, de La Molina. Catherine, ¿qué rubro tienes tú de negocio? Yo tenía el rubro de lo que era ferretería. Ferretería. Lo que quería preguntarle es, yo desactivé la empresa en noviembre del año pasado. ¿Hasta cuándo tengo que guardar las facturas? Ok. Gracias, Catherine. La norma tributaria, hay un concepto que es la prescripción, ¿no? Eso significa hasta, digamos, dicho de una manera simple, hasta cuándo la SUNAT me puede revisar. Son 4 años. Después de 4 años, ya el fisco no puede obligarnos no nos puede revisar o pedir esa información. Entonces, después de ese tiempo es que ya no hay que guardar los documentos, ya podríamos eliminarlos, ¿no? ¿Qué sucede con la empresa que tiene... me decías que en principio hay un grupo de empresas que están obligadas a hacer auditorías, que es la gran empresa. Sí, es empresa general. la gran empresa, o sea, las que cotizan sus acciones en bolsa, que son las grandes empresas normalmente, o las que emiten títulos valores como los bonos, por ejemplo, y están inscritos en el y han hecho todo un proceso ante el mercado de valores para emitirlos, ¿no? Estas son reguladas y tienen la obligatoriedad de anualmente enviar información auditada a la SMB. Esta información es pública porque está colgada en la página web de la superintendencia, ¿no? Esas son las obligadas y son aproximadamente 400, 500 empresas, ¿no? ¿Y cuáles son las sanciones para quienes para las empresas que no cumplan con los propietarios no cumplan con estas empresas auditorías? Que están obligadas? Sí tiene una sanción económica y hay una multa, pero en realidad más que la multa, lo que el empresario lo puede perjudicar es que finalmente puede ser retirado de esa lista de la SMB y el empresario está interesado en listar en bolsa sus acciones o emitir bonos. Entonces el peor castigo, digamos, que podría recibir es que lo retiren de esa lista. Además, ante un incumplimiento en enviar información contable auditada, eso genera un poco de incertidumbre en el mercado. Entonces, si yo soy un potencial comprador de bonos y veo que la empresa a la que le quiero comprar bonos no publica su información contable, entonces pierdo confianza. Consecuencia, no compro tus bonos, ¿no? Yo siento que por ahí va el castigo más drástico, más allá de la multa que me puedan aplicar por demorarme una semana o un mes en entregar mi información, ¿no? ¿Hay todavía barreras burocráticas altas para las personas que quieren emprender un negocio, un emprendimiento? El otro día yo conversaba con un amigo y me decía, no, es fácil constituir tu empresa, porque me habló de la diferencia que hay entre el régimen tributario y el tipo de empresa, ¿no? Puedo ser microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, una gran empresa, ¿no? Pero el régimen tributario varía, ¿no? RUS, me habló de persona natural con RUS, con negocio, en fin. Entonces varía, pero sigue habiendo mucha burocracia, mucha dificultad para crear empresa en el país. ¿Cuál es tu perspectiva como profesional en el campo? Yo creo que eso ha mejorado, ¿no? Al menos el tema notarial registral, que es el constituir una empresa, una minuta y que registros públicos emita, ¿no? la constitución, la registre, sí es normalmente rápido, son 7 días, no debe ser más, ¿no? O 10. Por ahí el tema está tranquilo, y el tema tributario es, bueno, una vez que te asesores y sepas cuánto esperas vender, vas a escoger el régimen tributario. Eso también es cuando sacas el RUC, que también es un trámite bastante rápido. Claro. Señalas, ¿no? Señalas qué régimen tributario te estás acogiendo. Donde yo he visto que aún está lento el tema es en el tema municipal de las licencias de funcionamiento, ¿no? Que es otro ángulo, es otra pata, digamos, de la formalización o creación de una empresa, los permisos municipales. Los municipios, en términos generales, ¿no? Se toman su tiempo para
para otorgar una licencia de funcionamiento. Según el rubro Exacto. del giro del negocio. Y eso ¿no? complica al empresario, ¿no? Tú tienes un restaurante, ya vas pagando alquiler y el municipio si no te da licencia, ¿cómo abres, no? ¿Cómo aperturas tu negocio? Pueden pasar 6 meses y sigues pagando alquiler 6 meses sin tener una licencia de funcionamiento. Entonces, ¿qué Correcto. ocurre? La informalidad, ¿no? El microempresario se ve obligado a, ¿qué hago, no? Ni modo, me la juego y abre el negocio porque si no pierde el alquiler mensual, ¿no? Y la SUNAT sigue siendo tan cuco como se especula, Sí. se dice, se comenta. Bueno, en general pienso que sí, ¿no? SUNAT está... La Con estos misión, pequeños, ¿ah? Con estos pequeñísimos. la Micros, misión, pequeños empresarios. SUNAT tiene que hacer 2 cosas, ¿no? Fiscalizar y recaudar. Y ahora si escuchamos o vemos cómo va la recaudación de este último año, seguramente SUNAT este año 2018 va a estar con bastante... ¿Déficit? ¿no? Claro, Ah. o sea, con bastantes ganas de cobrar más, o sea, de recaudar más impuestos, ¿no? Eso seguramente va a hacer a que haga más fiscalizaciones, haga más cruces de información y ojalá se logre ampliar esa base tributaria que tanto se tributaria. habla, ¿no? Y no se hace. Buenos días. Hola. Por favor, baje el volumen de su receptor o de su televisor en todo caso. Buenos días. Gracias. Aló. Sí, ¿cuál es tu nombre y el rubro al que te dedicas? Mi nombre es Luis. Yo tengo una veterinaria chica. Veterinaria. Yo solamente era más que todo saber. Yo estoy activo, tengo la veterinaria, pero siempre cada año vengo acumulando documentos. Y la SUNAT, digamos, yo tengo 12 años. Si me fiscaliza, ¿me va a fiscalizar desde el año que inicié o a partir de qué año? Porque me gustaría deshacerme de un poco de papeles que ya no tengo espacio por el local que son chicos, que la mayoría de nosotros son locales chiquitos. No sé si entendió más o menos mi pregunta. Correcto, Luis. Sí, a ver, ya prescribió el año 2012, ya en enero de este año ya prescribió el año 2012, o sea, el fisco puede revisarle al señor de la veterinaria desde el año 2013 en adelante. La prescripción son 4 años, lo que ocurre, y creo que es importante precisarlo, el conteo de los 4 años, ¿cómo va? El conteo empieza desde el año siguiente de la presentación de la declaración del impuesto a la renta. Vale decir, año 2017, yo lo declaro en marzo del 2018 o abril, entonces la prescripción empieza a contar desde enero del 2019. Entonces todo 2019, 20, 21 y 22, ahí están los 4 años. En enero de 2023 prescribe 2017. O sea, en la práctica podríamos hablar entre comillas de 6 años, ¿no? Siempre y cuando el contribuyente no haya suspendido de alguna forma ese plazo de prescripción. ¿Cómo lo suspendo? Si el señor en julio de 2012 se dio cuenta que declaró mal y lo rectifica en el 2014, ¿no? Ahí sí quiebra él la prescripción, porque volvemos a contar desde 2014 4 años más. Entonces, estos 4 años cuentan y son y van a caducar en ese plazo siempre y cuando el contribuyente no haya hecho nada para suspender la prescripción. Correcto. Si no ha hecho nada, 2012 ya prescribió, 2013 en adelante y cada enero el año que sigue va prescribiendo, ¿no? Ya es 10:30 de la mañana, Juan, el tiempo ha corrido. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que contemos contigo aquí para aclarar conceptos sobre el derecho, sobre el tema todo lo que significa la contabilidad de una empresa, la formulación de una empresa, los regímenes tributarios, porque es importante que empecemos un negocio de la manera, de acuerdo a ley y de acuerdo a lo que dicen pues los números, las cuentas exactas que demandan pues asistir o a buscar la ayuda de un auditor o de un contador colegiado. ¿Algún contacto, algún número que podamos contar en el que podamos contar contigo? ¿Alguna predicción final? Sí, gracias por la invitación, Roberto. Cuando quieras, estoy aquí. Bueno, estamos nosotros en www.gruposantibanes.com y si gustan un teléfono, el 440-2853, para lo que requieran. Y insistir o reincidir en la idea de que las auditorías son importantes. Y qué bien le haría a nuestra sociedad que tengamos una norma, una ley que obligue a las empresas a ser auditadas, ¿no? Dependiendo del tamaño, obviamente, porque eso pues ayuda al ordenamiento de las empresas, a la información que se produce, y si bien el auditor no está obligado a encontrar fraude,
yo creo que sí ayudaría a que los temas de corrupción que a veces se van escuchando últimamente bastante, esto tal vez pueda ayudar a controlar eso también, ¿no? Correcto, Juan. Muchas gracias por estar acá en Capital y recuerda tu número. 440-2853. Gracias por estar aquí en nuestra emisora esta mañana. Y al volver del corte vamos a conocer dos historias de emprendimiento que se escribieron aquí en nuestra convocatoria que hicimos referente al rubro del emprendimiento en catering y en shows infantiles. Pausa y continuamos en Tu Negocio, Tu Marca aquí en Capital. De mi ciudad, esta es la